Bueno, una nota para tratar de entender un montón de cosas. Estamos con el diputado Falcone, hombre del MIT, hombre que llegó como integrante de lo que era la Lista de la Libertad Avanza hace 2 años al Congreso y que además es de Chivilcoy. Y Buenos Aires es una de las protagonistas principales de la elección. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué ¿Qué dice? tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Buenos días. Diputado, salvo ellas dos, Caferata y Caro Ramos, que dijeron, sabían ellas que ganaba Santilli por un voto o por un punto, bueno, el resto, la verdad, ¿qué pasó en la provincia? ¿Qué pasó con el peronismo? ¿Qué viste desde la cuarta sección? ¿Qué pasó en el conurbano? Todo oídos somos. Bueno, creo que no se lo esperaba ni el gobierno, Ah, bueno, puede ser. ni el propio Santilli. Sí, Si tuviera que hacer es medio fresco el análisis para hacer un análisis profundo de la elección, pero te diría que fue determinante. claro. La candidatura, bueno, la provincia de Buenos Aires, pero creo que la candidatura del Colo Santilli Ah, sí. en el reemplazo de Spert, yo creo que Spert era muy mal candidato. Creo que hasta tuvieron suerte que le hubiera saltado el episodio que lo desplazó de la Mirá candidatura. vos. Es una interpretación No, no, está personal, bien, porque expresaba están mucho, abiertas todas. creo que Esper representaba el ajuste, lo peor, digamos, del programa de gobierno, y en todo caso podría haber solidificado el núcleo duro del voto de la Libertad Avanza. Pero creo que el Colo lo que le suma es el voto no peronista, Claro. que no es antiperonista, pero que amplía la base de datos de... Hay un público pro que es más afín a Santilli. Mirá Sí, vos. sí, yo lo acompañé al Colo en la campaña de gobernador cuando Claro. estábamos en Juntos por el Cambio, y es un gran candidato. A diferencia de Esper, que me parece un pésimo candidato, pero digamos, no quisiera... Pero no estamos Creo que buscando. influyen otras cosas también, como por ejemplo el efecto de la boleta única, de la boleta de papel, que creo que fue determinante para la transparencia, y también la propia actitud del peronismo, que a nadie se le escapa, que hicieron mucho esfuerzo los intendentes peronistas en la elección de septiembre, y ahora creo que la nacionalización y la polarización de la elección en voto a nivel nacional creo que fue determinante, pero este es un análisis que hacemos ex post. No, Si vos no, me no, preguntabas hace claro. una semana si este iba a ser el resultado, te digo, no, yo creía que el gobierno iba a perder por poco, que iba a rescontar en la provincia de Buenos Aires, Ah, que creo que era lo que pensábamos todos, hasta el sí, propio sí, gobierno. sí. Si vos le preguntabas al Colo hace una semana, te decía, te firmo Por cinco, por perder por cinco, cinco, te firmo. claro. Y así que creo que la clave fue esa, la provincia de Buenos Aires, y también obviamente hubo resultados, creo, inesperados en el interior del país, inesperados por algunos Por los gobernadores, números. digo, porque algunos gobernadores que pertenecían a la provincia de Unidad, creo que, o Claro. gobernadores, o aliados de los gobernadores, que esperaban un resultado mejor para Provincias Sí, Unidas. En la provincia de Buenos Aires, este paisano claro. Randazzo no entró al Randazo. Congreso. Y Totalmente. la verdad que Se cayó del 5% histórico que tenía Randazo. la Sí. polarización en la provincia de Buenos Aires fue Sí. tremenda. Creo que hay análisis que dicen que del 83 no hubo, si vos sumás los votos de lo que es las dos fuerzas principales, creo que la polarización fue esa. Pensá que se tragó a Talerico, a Eugenia Claro. Talerico, que era una excelente candidata, que Sí. sacó menos de 1%, a Provincias Unidas, que tenía una lista, digamos, Sí. de candidatos conocidos, por lo menos. Por Claro. ponerle, Talerico no era conocida, pero no puede decir que Provincias Unidas no tenía candidatos conocidos, porque tenía Claro. a Emilio Monzó, a Randazo. Margarita y a Claro. Randazzo. Y Claro. fue un desastre. La polarización, de todas maneras, vos lo decías, no fue solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que lo vimos en los principales centros urbanos y las Sí. principales provincias, con un Provincias Unidas que quedó casi absolutamente borrado del mapa. Mi duda es, la lectura, tu lectura política sobre ese 40% que hizo la Libertad Avanza a nivel nacional, ¿lo interpretás como una ratificación del rumbo económico y del programa de Javier Milei o cómo lo No, no, interpretás? no. Te diría, digamos, no totalmente. Mm. Digamos, evidentemente no es que el 40%, el 41% de la población quiere ser ajuste fiscal y son liberales a la von Hayek. Lo que creo que sí ratifican dos cosas. El rumbo en general de una economía con equilibrio fiscal, baja de inflación. La gente lo que percibe son la superficie de todo esto. El detalle, obviamente solamente lo que estamos muy politizados lo conocemos. Pero creo que el otro efecto de la polarización es el miedo a la vuelta miedo a la vuelta del peronismo y a que un resultado Sí. catastrófico, un empate no hubiera pasado nada, pero suponete que se hubiera repetido el resultado de la provincia de Buenos Aires, el efecto a que el programa económico y la economía argentina se desmadrara. Porque digamos, no es que estábamos
en Bélgica, digamos, hace una semana el gobierno de Estados Unidos tuvo que Sí, venir sí, claro. a tener el programa económico Sí. por problemas. Decíamos, este resultado hubiese sido más lógico con un dólar en el piso, qué sé yo. El gobierno hablaba de 700, 800, de 1000, estaba el dólar a 1500, no era un riesgo país de 400 puntos, era un riesgo país de 1100 puntos. Hubiese sido más lógico este resultado con aquellos números, pero lo logró con números lo que te digo, malos. el valor del dólar tiene es como un Y símbolo sí, fetiche, pero creo que la situación económica es casi, te diría, así imprevisible este resultado, porque la situación económica está y difícil. sí, Entonces yo creo que primó acá el miedo al peronismo, el miedo a la vuelta del peronismo. Creo que el candidato, digamos, que en la provincia de Buenos Aires, el cambio, vos imaginate que hubiera terminado Spert, yo creo que hasta el peronismo se debe estar arrepintiendo de haberlo bajado hostigado. Mirá vos, epa. antes de la elección, lo hubiera sostenido hasta la elección. Claro. O sea, estamos haciendo Pero está eso. análisis, Análisis pero contrafáctico, pero sí. contrafáctico, pero digo, vos imaginate un expert siendo candidato con todo eso que se le pesaba y el ajuste, no es lo mismo que el Colorado Santilli haciendo la Mirá campaña que hizo, vos. que fue excelente. Así que creo que el factor de la provincia de Buenos Aires y que el candidato haya sido Santilli, y ojo, otro tema, el tema de la boleta única no es menor. O sea, funcionó perfecto, Sí. ayuda a que no haya, digamos, operaciones del aparato, que te cambie la boleta, que te lleven, que te metan la boleta en el Y bolsillo. el post impecable, 9:30 teníamos los resultados de todo el país, Sí, además. sí, ¿no? yo Sí. voté en Chivilcoy, te digo, había 5 personas en la cola, creo que tardamos, no sé, 5 Sí. segundos cada uno en votar, fue facilísimo y muy ágil. Y aparte, como te digo, evita una cantidad de cuestiones que no Sí, digo claro. que hayan ocurrido en otro Sí, momento, lo curioso es que no haya cambiado el hecho que la boleta única tenía la cara de Spert. pero yo te digo una cosa, Incluso yo en soy ese medio chicato, pero la contexto, verdad que No se vos veía votabas nada, el número, sí. no sabías ni No, qué- el ni color, la No sé, foto. sí. Claro, primó el tenía que poner sello. Yo también, Primó el sí. sello. Sí, sí, evidentemente. Otros contaban el lugar. Che, me dijeron que votar el quinto candidato, Claro. porque se veía poco, O sea, efectivamente. vamos a esto. Eso pasó en la provincia de Buenos Aires, pero en el resto del país la gente votó violeta. Claro, Sí. el voto fue al sello. Inclusive un Exacto. candidato horrible votó violeta porque lo que quería, entiendo yo, era que no volviera el kirchnerismo. Sí. Volviendo a lo que decías vos, María, la polarización en la provincia de Buenos Aires fue más fuerte. No es que no haya habido en otros lados, pero hubo provincias como Corrientes que se dividió en tercios. O sea, hay Sí. lugares Sí. donde competía el Santa Fe. gobernador. Pero creo que lo determinante fue la provincia de Buenos Aires. Colorado creo que ayer mismo vos lo veías, estaba exultante porque tenía los datos de lo que iba a pasar y no lo creía ni él eso. No. Inesperado. Tiene que, ver, Diputado, tiene que ver si cumple con cortarse el pelo, ¿no? es verdad, si se pela o no, Sí. ¿no? En el bloque anterior estábamos charlando un poco de cómo queda configurada la Cámara. El oficialismo y aliados en principio tendrían más de un centenar de diputados. ¿Cómo tenemos que ubicar este bloque de el MID y Coherencia, que son todos ex integrantes de la Libertad Avanza? Digo, ¿en qué lugar los ubicamos del mapa? Bueno, te voy a hablar por el MID, porque en realidad en coherencia es un interbloque que no somos exactamente lo mismo, no hemos votado exactamente lo mismo. Te diría, para decir así, hay algunos integrantes del bloque coherencia son más opositores al gobierno que lo que hemos sido los integrantes del MID. Te diría que no vamos a cambiar la filosofía general. Hemos apoyado las líneas generales del gobierno, que es reducción del gasto público, incentivo a la inversión privada, y no vamos a apoyar algunas cosas como las que no apoyamos, que es lo del Garrahan, lo de pediatría, esas cuestiones, que creo que el gobierno no va, creo, digamos, espero que el gobierno no vuelva a caer en el error del año pasado en permitir, digamos, que en vez de discutir esas cuestiones en un ámbito con aliados y dentro del presupuesto, que se votaran individualmente leyes que evidentemente eran muy sensibles para votarlas, para acompañar al gobierno, era imposible. Ahora, perdóname, ¿vos qué crees? ¿Cómo interpreta Milei, cómo interpreta Karina Milei, Martín Menem, Santiago Caputo este voto? ¿Ves que está bien? Porque una interpretación puede ser, yo tengo una primera minoría importante, 40%, que me dice, seguí con la mano dura, no hay para el Garrahan, no hay para discapacidad, no hay para universidades, ¿lo interpretan así? ¿O ahora que ganamos vamos a ser más dialoguistas y generosos? O sea, no sé lo que piensan Karina, Milei y Santiago, lo que vi, el discurso del presidente me pareció mesurado, Sí, a mí también. Sí. sensato, dijo, hay muchos diputados que están que podemos, con los que podemos hablar Sí. para sacar reformas adelante, los gobernadores, hoy también dijo, hay matices, podemos tener Sí. matices, podemos discutir que va a reorganizar el gabinete en función al resultado electoral, ahora se va a tomar más tiempo. O sea, no sé cuál es la lectura, pero me parece que lo tomaron bien, porque lo peor hubiera sido que ante la euforia
hubieran ido a redoblar el Ensoberbecidos. deseo de acá vamos a un ajuste feroz. Yo creo que leyeron bien, que la gente no le dio este apoyo para que Claro. haya un ajuste tremendo, sino, primero, para que no se desmadre la economía en general y aparte para que no vuelvan los de enfrente en la visión del no peronismo. Pienso en el presupuesto, que Claro. hubo una reunión la semana pasada, parece que pasó un siglo la semana pasada, ¿no? Pero una reunión con Carlos Guberman, vos fuiste Estuve. uno de los que participó, se planteó el reclamo de incluir la ley del Garraham, la emergencia en discapacidad y el presupuesto universitario, y la respuesta de Guberman fue que no había plata. Y parece que es muy difícil, o al menos hay cierta resistencia por parte del gobierno de incluir las leyes en el presupuesto nacional. Después de este resultado, el reclamo del MID, como de tal vez otros espacios que son más de centro, si queremos ponerlo así, sigue siendo que para que haya presupuesto, para que haya un voto del MID del presupuesto, ¿tienen que estar incluidas esas 3 leyes? En realidad fue ligeramente distinto. En la reunión, lo que le planteamos a algunos bloques, particularmente Miguel Pichetto, que estaba presente, y yo, era que tenían que dar signos suficientes de que querían tener un presupuesto. Entonces, uno de los planteos fue que viniera el ministro de Economía y otra que no hicieran lo que habían hecho con la ley anterior de promulgarla y devolverla al Congreso con la reserva de los fondos. O sea, la discusión de números, te diría que no ni se habló ahí, porque inclusive cuando Guberman intentó hablar de números, le planteamos esto una discusión política antes de Claro. contable. Entonces, creo, volviendo a eso, nosotros vamos a hacer planteos marginales sobre el presupuesto, no vamos a hacer te estoy hablando del MES, somos un bloque de 2 diputados, no vamos a plantear hacer una reforma integral del presupuesto. Tenemos algunas cuestiones que insistiremos, habrá que ver qué hacen los demás bloques, pero como lo dije en esa reunión, me parece que más importante, o sea, primero, tener un presupuesto es importante para conseguir inversiones por la seguridad jurídica que implica eso, pero más importante que eso es que el gobierno demuestre que tiene voluntad para construir un consenso, para aprobar ese presupuesto, porque es un indicador que va a poder aprobar otras leyes el año que viene, o el año que viene. Entonces digo, básicamente nuestra posición como MIDE es apoyar el equilibrio fiscal, la inversión privada, después las otras cuestiones son de detalle, pero me parece que lo más importante es la lectura política que haga el gobierno de que necesita, porque así con este resultado también necesita de consenso para aprobar leyes. Imagino igual al oficialismo queriendo postergar la discusión lo más posible para que esto se vote con el nuevo Congreso, ¿no? Y a una oposición, por el contrario, queriendo acelerar la votación. Bueno, la realidad es que está planteado un emplazamiento que tiene que tener un dictamen de la Comisión de 4 de Presupuesto noviembre. el 4 de noviembre. Sí. De eso, el gobierno manifestó que si había consenso, podría cambiar la fecha de extraordinaria, discutir ese tema en extraordinarias, pero bueno, eso requiere un consenso. Así que te digo, de ahora hasta ese momento veremos cómo se desarrolla la cuestión. Yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno es A ver qué. digamos, aplicar lo que dijo el presidente ayer. Sí. Digamos, ser sensato, magnánimo. No te digo que nadie con un triunfo como este regala nada, pero Sí. me refiero que los consensos se construyen de una posición de fuerza. Es Sí. más fácil hacer eso que cuando estás en la lona que tenés que salir a pedir. Ahora, yo creo que el gobierno sabe, me parece, a lo mejor me equivoco, que también para ustedes, la oposición dialoguista, es una situación complicada. Digo, a la oposición dialoguista le costó mucho tiempo, después de la ley bases, alejarse del gobierno y muy progresivamente compartir algunas decisiones con el kirchnerismo, ¿no? Llevó un tiempo, casi 2 años. Ahora digo, imagínate que se toca reforma laboral y el gobierno junta 127, 128 diputados propios. Para los dialoguistas, a todos decirle no a la reforma laboral y quedar del lado del kirchnerismo, con este resultado No. es complicado, ¿no? Digo, no lo pongo en términos, inclusive las votaciones anteriores, no es que votamos de un modo u otro para aliarnos al Sí, pero no kirchnerismo. solo ustedes, hay un grupo No, por eso importante, digo, claro. creo que hay un grupo ahí de personas Sí. que, digamos, no queremos volver al populismo, Sí. pero tampoco convalidar cualquier salvajada, bien. para decir así. No se suma a la libertad avanza, digamos, todavía. No, todavía, te puedes imaginar que Pero- tenemos que... mañana me tengo que juntar con Oscar porque hoy Está bien. estamos analizando eso. Yo no tengo ninguna intención de volcarme y sumarme al bloque de la Libertad Avanza, ya, porque tuvimos problemas en el bloque. Claro. Sí. Eso es distinto a decir apoyamos el presupuesto o en las leyes en general. En relación al tema de la flexibilización laboral, Sí. hay que ver cómo se plantea. Sí. Porque una cosa es decir, la mitad de los trabajadores hoy están negros, digamos. Claro, Ya es una totalmente, reforma que sí. la hizo el mercado y la gente. Sí.
si lo que se plantea es que esa gente se pueda volcar al mercado y hacer aportes jubilatorios y que pueda tener beneficios que ahora no tiene, sin que pierda la otra mitad, es una cosa. Yo creo que eso es lo que debería plantear el gobierno y por lo que estoy escuchando es lo que plantea filosóficamente. Ahora, si lo que va a plantear es decir, bueno, todo el mundo pierde derecho, creo que no pasa la ley. Está. Sí. No, y hubo algún contacto, es muy reciente, me imagino, pero hubo algún contacto por parte de alguna de las figuras del oficialismo desde el día de ayer a hoy para, bueno, acercarse a conversar sobre la agenda que viene. No, me llamaron antes de ustedes Epa. que gente de gobierno. Así Bueno. que demos un poco de tiempo. Bueno. Son más rápidos en diputado TV que en... El periodismo Y mucho más perdóname, veloz. Pero qué- bueno, tuvimos conversaciones antes, Sí. la verdad Sí. vamos a haber dicho. Antes de las elecciones tenemos conversaciones siempre con el gobierno. Pero obviamente todo estaba supeditado al resultado electoral. Por y al- eso, por digo, eso. ahora Y es... perdóname, y Vamos a por ejemplo, conversar con- Libra y Sí, eso iba a fentanilo. plantear yo. A ver, No, dale. a ver, hay un clima totalmente distinto Y donde, claro. por ejemplo, el tema Libra hay que ver cómo se resuelve. Teníamos un kirchnerismo encaminado a un pedido de juicio político que ahora hay que ver qué pasa con eso. Moción de censura de Guillermo Francos. ¿Qué va a pasar con eso? Digo, iniciativas opositoras que ahora cambian un poco Puedo decir que se enfría de acuerdo todo. con el clima y veremos, Sí. creo que puede pasar, ¿no? Que se Yo enfríe. coincido Sí. contigo, digamos que una cosa es cómo venía la agenda política con errores, inclusive autoinfligidos por el gobierno y con derrotas legislativas en el Congreso y un resultado electoral con el 14% de pérdida en la provincia de Buenos Aires Claro. y ahora es otra cuestión. Obviamente que esas cuestiones no es que se van que se van a perder, pero van a perder potencia. Yo creo que soy desarrollista, digamos. Yo creo que la agenda del gobierno de la segunda parte, más allá de lo que me guste a mí, ¿no? Tiene que estar enfocada en la recuperación de la economía. No solamente porque me gusta a mí, sino porque la gente lo demanda. Todo el mundo está diciendo, bueno, está bien el ajuste, me lo banqué, me lo fumé, te voto y te doy ahora te apoyo para que no venga el tren fantasma que está enfrente, te lo pongo en crudo. Pero si la economía no crece y no recuperamos ingresos, la cosa va a estar difícil. Falcone, síntesis, porque acá estábamos todos preguntando qué pasó con la provincia, que gana por un poquito menos de un punto, pero gana La Libertad Avanza después de una victoria de 14 puntos de Kicillof. Primera cuestión, un dato que no se había dicho mucho, vos decís que es mucho mejor candidato Santilli que Esper, primer tema. Y la segunda cuestión que vos decís 20 es que veces. había, obviamente, que 14 puntos fueron muchos y que había mucho de temor a que se reeditara el riesgo Cuca. Básicamente son sí. los temas. Sí, o sea, vos Sí. hablabas en la semana anterior, sobre todo, más que unas semanas antes. Sí. Y la gente, yo voy a votar a esto porque no quiero que vuelva. Claro. Por lo menos te estoy diciendo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es un poco más gorila que el Sí, conurbano. donde pese a todo, Kicillof le ha ido muy bien en las elecciones de septiembre. Claro, pero ahí Había yo ganado. la lectura Sí. que te hago Claro. es que cuando decís Kicillof, en realidad son los intendentes. Claro, Más que Kicillof. Yo creo que ponele. sí. En la mayoría de los distritos de la Claro. provincia de Buenos Aires ganaron los intendentes, movieron Sí. todo, pusieron, como dicen algunos, Sí. de la propia para mover el Tienen aparato. vínculo directo con el votante. Y Sí. Nadie votó, ponerle en contra del gobierno por el plan económico en septiembre. Claro. O sea, vos votabas por concejales que conocías o no. Ahora era otra la situación. Y hablando de eso, ¿qué te parecía la lista del peronismo en la provincia de Buenos Aires? De la misma manera que dijiste, Santilli era mucho mejor Claro. candidato que Espert. Los intendentes peronistas claramente no movieron tanto como en la de septiembre y había un reclamo porque no estaban los intendentes presentes en esa lista. ¿Qué te parecía la lista? O sea, me es antipático hablar de candidatos de otro Claro. partido, pero para decírtelo suave, me parece que le faltaba atractivo. Los tres primeros eran Tayana, López y Bueno, pero ya vos Grabois. ves la Y cabeza de Grabois. lista, no era una persona que. Yo creo que, es más, lo pusieron precisamente porque era neutral y, Claro. y Sí. para Sí, no sí, irritar sí. y para no perder votos. Fíjate que hasta no hicieron campaña. No. Yo creo que estuvieron 10 días no haciendo campaña, No se viendo mostró incluso. cómo se equivocaba la Libertad Sí. Avanza. Creo que dejaron que decante el caso Esper, ¿no? Sí, y cuando apareció el vínculo con Maduro también hubo temblores en la propia campaña del peronismo también. Sí, o sea, fue la no campaña de los Claro. dos lados, digamos. Sí. No hubo propuestas. Creo que primaron las personas. Me parece muy poco atractivo Tayana. Si lo hubieran puesto a Grabois, digamos, en primer lugar, por ahí consolidaban el voto. Claro, polarizaban duro, mucho, claro. Pero iba a ser peor la elección. Sí, La claro. gente del gorilismo iba a votar 10 Claro. Sí. veces más. Bueno. Yo creo que lo que volcó la elección en la última semana es el miedo a que vuelva
es el peronismo, digamos. Pero vos, y nos vamos con esto, vos imaginabas una diferencia de 5 puntos, pero Como todo, Pato. es como todos. O sea, salvo yo ella. yo hablé con Santilli en la semana anterior, me decía, Sí. 5 puntos te lo firmo ¿Viste? acá. O sea, lo dijo a todo el mundo, no es que me lo dijo a mí. Eduardo Falcone, hombre del MIT, hombre de Chivilcoy. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias Y va a a seguir ustedes. los